Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hace unas semanas, en una mañana de jueves, me encontraba en medio de una rutina caótica preparando a nuestros dos hijos para la escuela. Cuando el reloj marcó las 7:30, el bullicio fue interrumpido por el estridente timbre del teléfono. La curiosidad se apoderó de mí, y me pregunté quién podría llamar a esa hora tan temprana. En la identificación de llamada se mostraba un código desconocido, intensificando aún más mi intriga. «Hola», saludé, sosteniendo cuidadosamente el teléfono en mi oreja. Para mi sorpresa, Claire, mi esposa, estaba al otro lado de la línea. Pensamientos cruzaron mi cabeza sobre por qué estaba llamando, ya que acabábamos de hablar la noche anterior. Claire, que trabaja como representante de una pequeña empresa de marketing, sin duda captó mi atención. Yo me ocupo de nuestros hijos y trabajo desde casa, mientras que mi esposa está constantemente en movimiento debido a su trabajo en una imprenta de nuestra ciudad. A pesar de nuestros horarios diferentes, este arreglo nos conviene bastante y logramos ganar un dinero decente. Nuestra acogedora casa en las afueras tiene 4 habitaciones y una piscina, y tenemos la suerte de contar con un gran círculo de amigos. Claire me dijo que la noche anterior, cuando bajó al vestíbulo del hotel a buscar un periódico, le robaron el bolso. «Por favor, cancela nuestras tarjetas de crédito inmediatamente y solicita nuevas con urgencia», dijo con alarma en su voz. Ya informé a Joy, mi jefa, sobre esto, y ella se encargará de enviar nuevas tarjetas de empresa American Express por entrega urgente durante la noche. Además, ella transferirá algo de dinero para ayudarme en este momento. Por desgracia, fui un poco descuidada y dejé mi bolso en el mostrador del cajero mientras iba a buscar literatura adicional. Cuando volví, había desaparecido. La cajera asegura que estaba ocupada con otro cliente y no notó nada sospechoso. También perdí mi licencia de conducir, pero el hotel envió empleados a buscar en los contenedores de basura más cercanos. Espero que la encuentren, de lo contrario, puede que tenga que depender de un taxi para llegar a la reunión de hoy. No te preocupes, me ocuparé de las tarjetas de crédito lo antes posible. Me disculpo por mi descuido, querido. Espero que aparte de unos $200 en mi billetera, no incurramos en gastos adicionales. Las tarjetas restantes pueden ser reemplazadas con el tiempo. Afortunadamente, la mayor parte de mi maquillaje aún está en la habitación, así que estaré lista para la presentación de la mañana. ¿Cómo están los niños? Siento nostalgia por el tiempo que pasábamos juntos. Permíteme contarte lo que sucedió hace unas 6 semanas. Afortunadamente, logré cancelar mis tarjetas de crédito antes de que se realizaran cargos no autorizados, pero el monedero con la licencia de conducir y otros artículos que no son de tarjeta de crédito no fue devuelto. Así que lo saqué de mi mente y la vida siguió como de costumbre. Pero hoy tengo noticias para ti. Noté un extracto de la cuenta de mi esposa en Fidelity, donde mantiene una cuenta de inversión separada por la herencia que recibió después de un trágico accidente que ocurrió a sus padres hace unos años. Siempre he intentado mantener esta cuenta confidencial, pero mientras buscaba nuestra póliza de seguro de hogar, encontré una carpeta con estados de cuenta mensuales de su cuenta personal. Recordé que después de la muerte de sus padres, la herencia era de unos $350,000, y no pude evitar preguntarme cuál sería su valor actual. Para mi grata sorpresa, ha crecido a más de $400,000. Cuando hojeé el estado de cuenta, mi atención se centró en el retiro de $3,000 de la cuenta de mercado monetario hace unas 6 semanas. Me pregunté cómo había usado esos fondos. Me volví muy curioso y decidí entender los detalles de su cuenta de mercado monetario. Para mi sorpresa, descubrí que había emitido un cheque por una cantidad significativa a una joyería local, solo un par de días después de que perdiera su bolso en la misma ciudad. No pude evitar preguntarme qué había comprado en esa joyería. No habló de comprar algo para mí, y no la escuché mencionar la compra de joyas para nadie más, aunque tiene un hermano. No entendía por qué necesitaría un regalo de $3,000. Después de reflexionar un poco, fui al ordenador y visité el sitio web de la joyería.
Anoté el número de teléfono para futuras investigaciones. Tomé el teléfono y marqué el número de la joyería. Una mujer que se presentó como representante de la tienda contestó y preguntó cómo podía ayudarme. Después de identificarme y mencionar el acuerdo específico del que estaba preguntando, expliqué que teníamos un problema con la compra y me gustaría saber si había garantía en la tienda. Ella buscó la transacción en su computadora por un momento y luego me preguntó cuál parecía ser el problema con los anillos. Anillos, pensé, ¿qué tipo de anillos podría haber comprado? Afortunadamente, la mujer al teléfono intervino rápidamente. Recuerdo esta compra. Cuando la mujer vino a nuestra tienda, estaba visiblemente molesta y dijo que le habían robado sus anillos de compromiso y de matrimonio. Quería reemplazarlos, lo cual resultó ser una tarea difícil ya que estábamos buscando opciones adecuadas que la satisficieran. Utilizó la tarjeta de crédito de la empresa como garantía y nos envió un cheque unos días después. Ahora, mencionaste el problema con los anillos. Quiero asegurarte que nuestra tienda proporciona una garantía de 90 días para casos como estos. ¿Podría ser que el engaste del diamante se haya debilitado? Esto es desconcertante porque mencionó el reemplazo de los anillos de compromiso y matrimonio, pero nunca indicó que los hubiera perdido, solo mencionó el robo de su bolso. Necesitaba tiempo para pensar en esta información. Escucha, le dije a la mujer al teléfono, necesito discutir esto primero con mi esposa antes de tomar cualquier decisión adicional. Te llamaré más tarde. Con eso, me despedí de ella. Aunque ella parecía algo confundida, mi propia confusión era mucho más fuerte. Quedó claro que los anillos deberían haber estado en su bolso cuando lo robaron. Pero, ¿por qué llevaría los anillos en su bolso si no quería ocultar su estado civil a los demás? Hasta donde yo sabía, no había restricciones relacionadas con el estado civil en el trabajo. Pero si quería aparecer soltera en ciertas situaciones sociales, pensamientos comenzaron a agitarse en mi cabeza de que tal vez quería entrar en una relación extramatrimonial mientras estaba fuera de casa. Solo el pensamiento me hizo sentir instantáneamente enfermo. Hemos estado casados durante 11 años, tenemos 2 hijos hermosos, Jeremy, de 7 años, y Melissa, de 6. Pensé que teníamos el matrimonio perfecto y la familia perfecta. Nuestra vida íntima me parecía plena, o al menos eso creía. ¿Por qué buscaría una relación íntima fuera de nuestro matrimonio? Ella viajaba una vez al mes, pasando 2 o 3 noches en ciudades remotas. Si quería participar en tal actividad, podría considerarlo una oportunidad segura. Aparentemente, la pérdida de los anillos la asustó mucho, y decidió reemplazarlos con unos muy similares a los originales. Compré estos anillos con ingresos modestos, así que no eran algo extravagante, por lo que conseguir una réplica cercana no sería demasiado caro. Podría haber presentado un informe de personas desaparecidas con la compañía de seguros, pero lo más probable es que me hubiera enterado. Si el bolso realmente fue robado en el hotel, debería haber informado del incidente. No pude evitar preguntarme qué reportó como perdido. Decidí encontrar el número de teléfono de contacto del hotel y llamé allí. Pregunté si el hotel tenía algún documento sobre el robo del bolso de mi esposa. Para mi sorpresa, confirmaron que tenían un relato escrito de lo sucedido. Pedí que me enviaran una copia por fax y la recibí unos minutos después. El informe estaba escrito y firmado por Claire misma. En una declaración, Claire dijo que su bolso fue robado mientras bailaba en el salón. Dejó su bolso en la cabina donde estaba sentada, y cuando regresó, lo encontró desaparecido. Es interesante notar que Claire indicó directamente su falta de voluntad para contactar a la policía. Mientras absorbía esta información, mis pensamientos comenzaron a acelerarse, abrumados por las consecuencias de lo que acababa de aprender. Ella me engañó no solo ocultando la verdad sobre los anillos robados, sino también inventando una historia sobre robo en tienda. A pesar de que podría haber alguna explicación alternativa para esto, mi mente no podía pensar en otra cosa que no fueran los pensamientos perturbadores que revoloteaban en mi cabeza. Quedó claro que necesitaba revelar el significado de la pérdida de estos anillos, de lo contrario,
seguirían ocupando mis pensamientos y me llevarían a la locura. Una cosa se hacía cada vez más obvia: los anillos estaban en su bolso cuando estaba bailando con un hombre desconocido. Habían pasado varias semanas desde este incidente, y en unos pocos días, ella tenía que irse en otro viaje. Me di cuenta de que necesitaba recopilar más información sobre el motivo de su próximo viaje. Quería entender qué hace ella habitualmente por las noches fuera de casa. Si ella había entrado en relaciones íntimas con otros hombres, entonces tal vez la pérdida de los anillos fue una llamada de atención para ella, obligándola a reconsiderar su comportamiento. Entendí que si descubría su infidelidad, lo más probable es que sería el fin de nuestro matrimonio. Aunque no quería pensar en cómo afectaría a nuestros hijos, ella era indudablemente una madre maravillosa. Pero no podía aceptar la idea de que, en caso de separación, ella tuviera la custodia de los niños, especialmente dadas sus frecuentes viajes de negocios. Mi mente corría, buscando desesperadamente cualquier posible pista que pudiera arrojar luz sobre su devoción. ¿Qué otra información puede dar una idea de sus acciones durante los viajes? ¿Tuvo contacto sin protección o insistió en usar anticonceptivos? Creo que preferiría usar medios de protección porque no querría arriesgarse a traer infecciones a casa o la posibilidad de un embarazo no deseado. Al final, después del nacimiento de mi segundo hijo, me hice una vasectomía, y el embarazo estaba fuera de discusión. Ella no podría contar con que los hombres que conociera tuvieran equipo protector disponible, así que tendría que tener su propio suministro. Una pregunta quedaba: ¿dónde los guardaría? Es poco probable que los mantuviera en nuestra casa o en el coche, así que el lugar más probable para guardarlos es la oficina. Lo más probable es que los llevara consigo en viajes de negocios. Sabía que llevaba sus documentos de trabajo, computadora portátil y materiales de presentación en un maletín grande que guardaba en su oficina. Pero si tenía un vuelo temprano por la mañana, llevaría su bolso a casa la noche anterior y luego lo metería en una maleta para ir al aeropuerto. Este era el factor decisivo. Era necesario encontrar una oportunidad para buscar en el maletín antes de su partida. Esperaba que su próximo viaje involucrara un vuelo temprano por la mañana. Tomé la decisión consciente de mantener la calma y el equilibrio sin dar ningún signo de que algo estaba mal. Resultó que, cuando los niños regresaron de la escuela, estaba ocupado con varias cosas, y casi no tuve tiempo para reflexionar sobre mis sospechas. Pero la posibilidad de su infidelidad continuaba acechando en mi mente. Cuando Claire llegó a casa del trabajo, me metí en un pequeño lío mientras cocinaba la cena. Un plato de frijoles se me escapó de las manos y se dispersó por el suelo. El caos posterior asociado con la limpieza, así como el correteo de los niños, hizo que pareciera un poco desarreglado. Afortunadamente, ella no pareció notar nada inusual en mi comportamiento. En ese momento, tan pronto como se calmó el lío y todo estuvo limpio, la saludé con un beso en la mejilla como de costumbre. Nos sentamos a la mesa para disfrutar de la cena y, como de costumbre, charlamos sobre esto y aquello. Dada esta rutina habitual, no esperaba ninguna sospecha sobre su próximo viaje. Entonces, en un par de días, ¿te vas de viaje otra vez?, pregunté. Sí, respondió sin mucho entusiasmo. En general, todo es lo mismo. No tengo muchas ganas. La curiosidad me llevó a preguntar más: si no te gusta, ¿por qué no piensas en solicitar otro puesto? Llevas bastante tiempo trabajando para la empresa y conoces bien diversos aspectos de sus actividades. Creo que podrías adaptarte a casi cualquier rol. Su respuesta provocó una respuesta de mi parte, ya que entendía su deseo de ganar más experiencia antes de cambiar a trabajo de oficina, pero decidí animarla gentilmente. Conciencia, los niños y yo realmente te extrañamos cuando no estás en casa, dije, esperando hacerla sentir culpable. Y lo sé, lo siento, respondió con simpatía. Yo también los extraño a todos ustedes. Queriendo recopilar más información, continué: entonces, ¿a dónde exactamente vas esta vez? ¿Te irás por la mañana, y podemos pasar un tiempo juntos antes de que te vayas? La seguí con una mirada larga, sin olvidar a nuestros hijos que estaban cerca.
Aunque traté de mantener la apariencia de un estado normal, mi ansiedad era obvia ya que mi estómago estaba gruñendo, impidiéndome comer. Parecía que ella pensaba que todo estaba bien porque su reacción coincidió con la mía. Me pregunté si estaba experimentando problemas estomacales, pero resultó que ella estaba comiendo sin ningún placer. Tal vez mis sospechas eran infundadas, pero el deseo de buscar en su maletín no desapareció, ya que podría darme la oportunidad de comprender mejor su lealtad. Solo voy a Denton, así que saldré mañana por la mañana a las 7:30. Necesito algo que me ayude a aguantar hasta que regrese el viernes, comentó con un guiño juguetón hacia mí. Yo le correspondí, tratando de mantener la apariencia de normalidad. Para mi sorpresa, ella se ruborizó en respuesta. Su afirmación de que había traído su maletín a casa la noche antes de irse significaba que no iría a la oficina antes de ir al aeropuerto. Dada su actitud aparentemente sincera hacia el próximo viaje en presencia de nuestros hijos y de mí, se podría suponer que o bien no había cometido infidelidades durante su viaje o estaba acostumbrada a tal comportamiento. Esperaba que la verdad se revelara cuando examinara el contenido del maletín. La noche antes del viaje planeado, Claire llegó a casa con una actitud positiva, estacionando su auto junto al mío en el garaje como solía hacerlo. Parecía visiblemente agitada, y por un momento, no pude evitar preguntarme si su emoción era causada por la anticipación de la intimidad conmigo o con otra persona. Cuando entró en la casa, no trajo el maletín consigo, suponiendo que se había quedado en el auto. Como estaba ocupado preparando la cena, nos sentamos a la mesa, y ella casualmente preguntó si podía recoger su maleta del garaje cuando termináramos de comer. Por supuesto, respondí, tratando de parecer imperturbable. «Tienes todo lo que necesitas para el viaje», ella me aseguró. «Oh sí, este es un viaje normal. Mi maletín está en el coche, listo para el viaje. Empacaré una bolsa con lo esencial para un par de noches». Queriendo mantener la apariencia de normalidad, pregunté, ¿tienes algún plan durante tu ausencia? No, durante la semana, los niños y yo seguiremos nuestra rutina diaria habitual. Tal vez podamos planificar algo familiar para el fin de semana, respondió, expresando disposición para esta idea. Suena genial, respondí sinceramente, deseándolo. Después de terminar la cena, ella amablemente me ayudó a limpiar la mesa en la cocina y luego cargó el lavavajillas. Cuando terminó, se fue al dormitorio a empacar sus cosas y yo fui al garaje a buscar su maleta. Mirando dentro del coche, no encontré el maletín y asumí que estaba seguro escondido en el maletero. Esperando esto, ya había desarrollado un plan para llegar a él más tarde en la noche. Regresando al dormitorio con su maleta en mis manos, pregunté casualmente, ¿dónde están las llaves del coche? Parece que mi neumático está bajando lentamente. Si la llevo a la estación, Jerry lo arreglará de inmediato. Se confundió por un momento, pero luego buscó en su bolso y me entregó las llaves. Ofreció una alternativa, ¿no puedes simplemente poner una llanta de repuesto? Para eso está diseñada, para emergencias. Tomando una postura firme, respondí, sí, la llanta de repuesto está diseñada para emergencias, pero tenemos suficiente tiempo para arreglarlo adecuadamente. Creo que eso es lo que deberíamos hacer. Con eso, caminé rápidamente de regreso al garaje antes de que ella tuviera tiempo de pensarlo. Rápidamente saqué su auto del garaje y me dirigí a la estación Junction, propiedad de mi amigo de la escuela Jerry. Deteniéndome frente a uno de los compartimentos de servicio, toqué el claxon para llamar su atención. Jerry me vio y abrió la puerta, permitiéndome entrar, y luego la cerró detrás de mí. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Jerry con curiosidad. Respondí, supuestamente iban a arreglar mi neumático aquí, pero necesitaba un poco de tiempo para revisar algo más. Percibiendo que podría tener problemas en casa, preguntó, ¿problemas en casa, amigo? Quizás, admití reluctante, abriendo el maletero y sacando el maletín de Claire, colocándolo en un banco de trabajo cercano. Lo abrí con una llave. Jerry, dándose cuenta de que un cliente lo estaba esperando, simplemente dijo, «Bueno, tengo un cliente, así que diviértete, amigo».
Asintiendo a Jerry, él se dirigió de regreso a la pequeña tienda adjunta a su estación. Comencé a buscar cuidadosamente en el maletín, tratando de no perturbar nada innecesariamente. Mis manos exploraron los bolsillos de la tapa, y para mi horror, encontré un paquete que llamó mi atención. Cuando lo saqué, mi corazón se hundió al darme cuenta de que era un paquete abierto de anticonceptivos, con alrededor de 3 piezas faltantes. Mis peores sospechas se confirmaron. Con cuidado volví a poner el paquete en su lugar y cerré nuevamente el maletín. Metí el maletín de vuelta en el maletero y lo cerré justo cuando Jerry regresaba. ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Qué es?, preguntó con evidente curiosidad. Me temo que sí, respondí, y había decepción y tristeza en mi voz. Quizás me dejes quedarme un poco más aquí, tal vez revises el aire en sus llantas para que pueda decir que solucioné el problema. Jerry me miró extrañamente pero cumplió con mi solicitud sin decir una palabra. Realmente era un amigo leal. Mientras él revisaba la presión de los neumáticos, salí del compartimento y me dirigí a la gasolinera. Iba a echar combustible al tanque. Era difícil decir cuándo volvería a hacerlo por ella. En mis pensamientos, le agradecí a Jerry por su amabilidad y volví a casa. Cuando entré en nuestro garaje, mi mente estaba nublada por la oscuridad, y la sensación de pánico comenzó a intensificarse. Abrumado por la ira y la frustración, no podía creer que ella pudiera traicionar nuestro matrimonio, a nuestros hijos y a mí de esa manera. Mientras mis emociones disminuían, pasé a planificar mis próximas acciones para asegurar la custodia de nuestros hijos. Necesitaba pruebas concretas de sus acciones inmorales y adúlteras. A pesar de sus deficiencias como pareja, reconocía su papel como buena madre, y los niños merecían tener una figura materna en sus vidas. Aunque se permitirían los derechos de visita para los niños, mi objetivo final era lograr la custodia legal total de ellos. Ella tendrá que explicar las razones de nuestro divorcio a su hermano y amigos. Cuando entré en la casa, grité hacia el dormitorio: «Todo está listo, solo fue un pequeño problema con los clavos». «Está bien, gracias», respondió, aún no del todo lista para encontrarse con su mirada. En busca de consuelo, fui a la cocina por una cerveza, y luego me instalé en la sala familiar con los niños, que estaban absortos viendo un programa de televisión. Unos 30 minutos después, Claire entró en la habitación y se sentó a mi lado en el sofá. Para ese momento, yo ya me había calmado, pero una profunda tristeza me invadió cuando me di cuenta de que nuestra familia, una vez feliz, pronto sería cosa del pasado. Para mi sorpresa, Claire se acercó y se acurrucó a mí, susurrando en mi oído: «¿Estás listo para esta noche?». Después de dar un sorbo de cerveza, respondí: «Creo que sí, pero tengo dolor de estómago». Claire respondió con simpatía: «Oh, qué mal, cariño». Aferrándose a mí, Claire dijo suavemente: «Te amo», e instintivamente puse mi brazo alrededor de sus hombros, experimentando emociones conflictivas. A pesar de su resentimiento y traición, todavía había un rastro de afecto en ella. No pude evitar preguntarme por qué lo hizo, por la emoción o por la necesidad de más intimidad de la que yo podía proporcionar. Tal vez nunca pueda entenderlo, pero lo que quedaba claro era la destrucción de mi confianza en ella. Acostamos a los niños juntos, y cuando ella besó a nuestros pequeños ángeles buenas noches, no pude evitar mirarla, sabiendo que para la mañana, cuando se despertaran, ella ya se habría ido. Pero sus pequeñas mentes ya estaban acostumbradas a sus frecuentes viajes, así que su ansiedad era mínima. Esa noche hicimos el amor, pero no había pasión habitual en ello, solo un sentimiento de íntima despedida agridulce con la realización de que nuestros caminos se separaban. Percibiendo mi angustia, Claire preguntó ansiosamente: «¿Todavía te duele el estómago, cariño?». Asentí con la cabeza y respondí: «Sí, pero puedo manejarlo», esperando desesperadamente que ella prefiriera nuestro amor y matrimonio al próximo viaje. Pregunté: «¿Realmente necesitas ir en este viaje?». En el fondo, deseaba que todo fuera solo una pesadilla y desapareciera. Si decidiera quedarme en casa con nosotros, suspiró y respondió apologéticamente: «Lo siento, cariño, pero este viaje es necesario».
Haré todo lo posible por liberarme y regresar a casa lo antes posible. Realmente espero el fin de semana con todos ustedes. Con el corazón pesado, suspiré y dije, está bien, cariño, es hora de dormir. Tienes que levantarte temprano para tomar un avión. Voy a darme una ducha rápida ahora para no tener que preocuparme por ello por la mañana, me informó. Está bien, respondí. Tan pronto como ella entró en la ducha, fui invadido por un impulso de examinar su maleta y averiguar qué puso allí. Aunque la mayoría de la ropa en la parte superior parecía empresarial, me sorprendí al mirar más profundamente. Encontré una selección de su ropa interior más seductora, así como un pequeño vestido de cóctel negro en el que siempre se veía irresistible. Quedó claro que durante su ausencia, tenía la intención de indulgirse en placeres íntimos, respetando su espacio personal. Con cuidado, puse todas las cosas en su lugar, cerré la maleta y volví a la cama. No pude dormir esa noche, y cuando escuché a Claire moverse alrededor de las 5 de la mañana, me quedé en la cama, decidiendo no despedirme de ella como era costumbre entre nosotros. Sentí una mezcla de fatiga y tristeza. Inclinándose para besarme en la mejilla antes de irse, preguntó, ¿todavía no te sientes bien, cariño? Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para transmitir lo que estaba pasando dentro de mí. Al escuchar el sonido de la puerta del garaje cerrándose, finalmente salí de la cama y me dirigí a la ducha. Sabía que el día siguiente sería muy difícil. Después de enviar a los niños a la escuela y desayunar, recurrí al directorio telefónico, buscando los servicios de un detective privado en las páginas amarillas. El criterio principal para mí era encontrar una agencia con sucursales en todo el país, idealmente en el lugar donde Claire iba a llegar. Me puse en contacto con varias agencias y finalmente encontré una de ellas con una sucursal en la zona donde ella iba a venir. Concertando una reunión con ellos en la mañana del mismo día, esperaba que pudieran proporcionarme la información necesaria. Lo siguiente en mi lista era encontrar un abogado de divorcios. Un amigo hablaba muy bien de un abogado, así que encontré su información de contacto y lo llamé. Hice una cita para la tarde, esperando que este abogado pudiera guiarme a través del difícil proceso que enfrentábamos. Al llegar a la oficina del investigador privado, discutí mis preocupaciones con él y acordamos vigilar a Claire en esas noches cuando estuviera ausente. Les proporcioné una foto de Claire, así como su ruta de viaje, para ayudar a encontrarla e identificarla. Me aseguraron que recopilarían fotos y elaborarían un informe detallando sus actividades tan pronto como terminara su jornada laboral. Para garantizar una comunicación ininterrumpida, acordaron enviar la información por correo electrónico a su oficina en Denton y prometieron preparar un informe detallado para el lunes por la mañana. Satisfecho con su promesa, hice un importante pago por adelantado como anticipo por sus servicios. Me informaron que es posible que no puedan tomar fotos candentes de su intimidad, pero prometieron que intentarían proporcionar tantas fotos comprometedoras como fuera posible. Estuve de acuerdo en que eso sería suficiente. La reunión con el abogado por la tarde transcurrió según mis expectativas. Explicó que en nuestro estado se aplica el principio de no fault en el divorcio, lo que significa que no hay necesidad de distribuir la culpa. Sin embargo, dado que soy el principal cuidador de nuestros hijos, es probable que se me otorgue la custodia. Era importante para mí señalar que Claire recibiría amplios derechos de visita para los niños. Además, dividiremos nuestros bienes equitativamente, cada parte recibirá el 50%, considerando nuestros ingresos comparables. No se requerirá pensión alimenticia, pero dado que obtendré la custodia de los niños, Claire estará obligada a pagar la pensión alimenticia. En cuanto a la herencia que recibió, no tenía sentido para mí, y ella tenía que conservarla para sí misma. Lo principal para mí era el bienestar de nuestros hijos. Instruí al abogado para que preparara los documentos necesarios para entregárselos a Claire el lunes, citando diferencias irreconciliables. También le pedí que estipulara que ella debía desocupar nuestra casa inmediatamente después de la entrega. El abogado confirmó que yo, como tutor de los niños, tengo el derecho de exigir tal condición.
Se decidió que tan pronto como los niños cumplieran 18 años, la casa se vendería y las ganancias se dividirían entre nosotros. Al salir de la oficina del abogado, sentí una sensación de satisfacción al darme cuenta de que la vida para mí y los niños continuaría, y Claire sufriría el merecido castigo por su traición. En ese momento, no tomé ninguna medida inmediata con respecto a nuestras finanzas, seguros u otros problemas legales. Asumí que tendría suficiente tiempo para resolver estos problemas después de entregarle los papeles de divorcio. Dado que ella había heredado, supuse que no tendría que preocuparse por su parte de nuestros ahorros compartidos. Cuando fue hora de terminar la escuela, regresé a casa para tomar el autobús. Cuando Claire regresó el viernes por la tarde, amablemente me ofrecía lavar su ropa, pero ella amablemente declinó, insistiendo en que lo haría más tarde. No pude evitar sonreír, dándome cuenta de lo travieso que había sido al molestarla de esta manera. En el fondo, entendí perfectamente por qué prefería lavar la ropa a ella misma. Era importante para ella ocultar sus asuntos extramaritales a toda costa. Más tarde, cuando estábamos acostados en la cama, Claire expresó preocupación por mis persistentes problemas estomacales y sugirió que viera a un médico. «Esto ha estado sucediendo durante demasiado tiempo», insistió. Me pareció que respondía Claire un poco juguetonamente, informándole que planeaba probar un nuevo medicamento recomendado por un amigo para resolver mis persistentes problemas estomacales. Expresé la esperanza de que esto ayudara a resolver el problema y a traerla de vuelta hacia mí. Cuando nos abrazamos, ella susurró que me extrañaba mucho. El lunes, cuando los niños se fueron a la escuela y Claire fue al trabajo, recibí una llamada de la agencia de detectives y me informaron que tenían un informe listo para mí. Les informé que estaría llegando pronto, y en 30 minutos, estaba sentado con el gerente de la oficina discutiendo los detalles. El gerente de la oficina me informó que un informe con fotos adjuntas fue enviado por fax desde Denton por la mañana. Admitió que aún no había tenido tiempo de leer todo el informe, pero con un escaneo rápido y un vistazo rápido a las fotos, me pareció muy incriminatorio. Tomando una copia del informe de él, comencé a leer su contenido. El sujeto del informe fue identificado como Claire Barton. Según los registros del informe, la vigilancia de la mujer comenzó a las 5:17 p.m. del miércoles 16 de junio en el vestíbulo del Hotel Marriott de Denton. Su identidad fue establecida mediante comparación con una foto obtenida de la oficina en Merrickville. Al examinar más de cerca el informe, resultó que llevaba una identificación de la empresa, lo que una vez más confirmaba su identidad. Además, el informe describía detalladamente los movimientos del objeto. Indicaba que llevaba una maleta al entrar en el ascensor. Un miembro del personal la acompañó en el ascensor y confirmó que entró en la habitación 414 a las 5:23 p.m. Es importante señalar que el informe enfatizaba que el objeto estaba solo en ese momento. Además, el informe incluía una fotografía designada como Exposición 1A, que captura a un objeto vestido con ropa profesional antes de entrar en la habitación. Al mirar la foto, quedó claro que aún llevaba los anillos. Aparentemente, la foto fue tomada inadvertidamente con un teléfono móvil. El informe afirmaba que los empleados alquilaron una habitación frente a la habitación de la instalación. A las 6:31 p.m., el oficial recibió una señal de que el sujeto había salido de su habitación y se dirigía al ascensor. Un minuto después, a las 6:32 p.m., el sujeto salió del ascensor y entró en el vestíbulo. El informe señaló que iba vestida como se describe en el ejemplo 1b. Al estudiar el ejemplo 1, quedó claro que Claire llevaba un pequeño vestido de cóctel negro combinado con zapatos de tacón alto. Además, llevaba un collar que le regalé por el 10º aniversario de nuestro conocimiento. Pero lo principal que llamó mi atención fue la ausencia de anillos de boda en su mano izquierda. Había suficientes detalles en la foto para dejar claro que no los llevaba. Después de salir del restaurante, fue a la siguiente sala, donde a las 7:13 p.m. se sentó en el bar. Los observadores notaron que pidió una copa de vino. Poco después, a las 7:17 p.m., un hombre solitario se acercó a ella con quien mantuvo una breve conversación.
Esta interacción se registró en el ejemplo 1C, donde se presentaba una foto de un hombre alto y atractivo hablando con Claire en un bar. Después de unos minutos de conversación, Claire asintió con la cabeza en acuerdo y siguió al hombre a un reservado ubicado al lado de la pista de baile. El informe dice que pasaron un total de 1 hora y 43 minutos juntos en el reservado. Durante este tiempo, participaron en actividades íntimas e incluso bailaron juntos en 6 ocasiones diferentes. La foto etiquetada como exposición 1 demuestra a Claire y un hombre en un abrazo apretado, besándose apasionadamente mientras están sentados en un reservado. La intensidad de su conexión era evidente en la foto. A las 8:51 p.m., el informe registró que ambos sujetos salieron del restaurante. Luego, entraron en el ascensor y subieron al piso de Claire. La foto etiquetada como exposición 1 captura el momento en que Claire y el hombre entraron en su habitación, específicamente la habitación 414. En la imagen, Claire parece ligeramente ebria pero sin duda complacida con los eventos que han tenido lugar durante la noche. A las 11:13 p.m., el hombre salió de la habitación de Claire y abandonó el edificio. El informe incluía el número de matrícula de un automóvil registrado a nombre de Alexander Bettate, quien vive en el 1424 Azalea Drive en Denton. Se señaló que Alexander Bettate estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. A medida que continuaba familiarizándome con el resto de los detalles del informe, quedó claro que Claire repitió sus acciones la siguiente noche con otro hombre. El informe estaba firmado por un investigador de Denton. Esta revelación me dejó con un profundo sentimiento de ansiedad y resentimiento. Quedó claro que mi esposa estaba teniendo una vida sexual promiscua mientras estaba fuera de casa. No podía aceptar lo que estaba haciendo. Fue una traición más allá de todas las expectativas. El hecho de que Claire incluso perdiera sus anillos de boda no parecía detenerla para ser descuidada. Después de pagar al detective privado, le expresé mi gratitud y me fui. Al mismo tiempo, no olvidé llevarme 2 copias más del informe grabadas en un CD para guardarlo. Cuando llegué a casa, no perdí el tiempo y llamé inmediatamente a mi abogado de divorcio. Le pregunté cómo iban las cosas con los papeles de divorcio, a lo que él confirmó que estaban listos para presentarse sin dudarlo. Le instruí que comenzara a presentar los documentos y pedí específicamente que se entregaran públicamente en su lugar de trabajo al día siguiente. El abogado me aseguró que esto se podría hacer sin problemas y me pidió que indicara la dirección de su trabajo, que proporcioné de inmediato. Mis intenciones estaban claras. Quería humillarla durante el juicio. La idea de entregarle los papeles de divorcio en el lugar de trabajo no solo satisfacía mi deseo de venganza, sino que también me daba una sensación de justicia por su acto. No hubo intimidad entre nosotros esa noche. Claire parecía darse cuenta de que algo no estaba bien y tal vez sospechaba que había descubierto algo perturbador. Aunque no expresó directamente su preocupación, expresó la esperanza de que me sintiera mejor pronto. Extrañamente, ella misma parecía algo restringida, pero decidí no comentar sobre eso y lo ignoré. A la mañana siguiente, me levanté temprano ya que no había podido dormir en toda la noche. Estuve ocupado trabajando en la computadora hasta que escuché que los niños estaban despiertos, y luego fui a la cocina a preparar el desayuno. Después del desayuno, me despedí de Claire cuando fue al trabajo. Se acercó a mí para abrazarme y besarme antes de irse, pero respondí con un abrazo medio en broma, instándola a irse lo antes posible. En ese momento, sentí que ella adivinaba lo que le esperaba. Cuando cerré la puerta detrás de ella, las lágrimas afloraron en sus ojos, y susurró, «Te amo». Cuando se fue, me embargó una profunda tristeza, y quería desahogarme en lágrimas, pero rápidamente me recompuse ya que los niños exigían mi atención. Tenía que prepararlos para el autobús escolar. La llamada telefónica sonó alrededor de las 10:45 am, interrumpiendo las clases matutinas. Cuando vi el lugar de trabajo de Claire en la identificación de llamadas, respondí al teléfono sin decir una palabra. Hubo una breve pausa cuando el interlocutor se dio cuenta de que no tenía intención de entablar una conversación. Con una voz temblorosa y susurrante,
Claire pronunció las palabras, lo siento. Pronto, la línea quedó en silencio, y dejé de hablar inmediatamente. Claire no volvió a casa esa noche, y me preguntaba si seguía con su juego engañoso, sin prestar atención a su esposo. Aunque sabía que mi enojo estaba justificado, también me di cuenta de que tal vez había sido demasiado duro con ella. Los niños, desanimados por la ausencia de su madre, se preguntaban dónde estaba. Para animarlos, los invité a cenar en una cafetería de McDonald's. Para cuando llegamos a casa después de cenar, los niños estaban agotados y se fueron directo a la cama. A la mañana siguiente, Claire llamó con una solicitud. «Cariño, ¿puedo volver a casa y empacar mis cosas? ¿Podemos hablar?» Al principio, surgió un sentimiento de culpa en mí, pero rápidamente se disipó. «¿Por qué no vienes de 9 a mediodía?», respondí calmadamente. «Entonces los niños y yo no estaremos aquí». En cuanto a nuestra conversación, dejé en claro que hablaría con ella cara a cara en la oficina de mi abogado, solo después de que ella firmara, notarizara y devolviera los documentos de divorcio. «Entonces escucharé lo que tengas que decir». Hubo un sollozo al otro lado de la línea antes de que Claire respondiera, «Está bien». Un momento después, el teléfono volvió a estar en silencio. Firmó los papeles de divorcio, y 6 meses después, nuestro matrimonio se rompió oficialmente. Resultó que durante la aventura, quedó embarazada. Desafortunadamente, cuando trató de esconderse de su último amante, la anticoncepción no funcionó. Considerando que estaba cerca del periodo de procreación, incluso si no me hubiera enterado de su infidelidad por los anillos perdidos, la verdad probablemente habría salido a la luz tarde o temprano. Escuché rumores de que ella había comenzado a salir nuevamente. Si alguna vez se acerca a un nuevo matrimonio, pienso en advertir honestamente a su futuro cónyuge sobre su fidelidad. Me parece innecesario que ella engañe y lastime a otra persona. Tuvimos una reunión, y durante esta conversación, le expresé mis pensamientos en la oficina de mi abogado. Ella me suplicó que reconsiderara la decisión de divorciarme. Dijo lo difícil que era para ella no tener acceso ilimitado a nuestros hijos, pero le expliqué que simplemente no podía confiar en ella más. Luego dijo que había ido a un psicólogo que le diagnosticó ninfomanía. Según ella, pidió ayuda y recibió apoyo en la lucha contra la adicción. Me aseguró que sus impulsos ahora estaban bajo control. A pesar de sus explicaciones, le informé que eso no era suficiente para mí. Incluso si afirmaba estar controlando sus impulsos, el hecho de que no hubiera buscado ayuda anteriormente indicaba una falta de acción activa de su parte. Si hubiera cuidado de sus deseos desde el principio, no se habría encontrado en la situación actual. Cuando salí de la oficina del abogado, ella seguía llorando. Recientemente me encontré con un amigo del colegio con quien mantengo contacto, él trabaja en un club nocturno. Así que eso es lo que me contó. Vio a mi exesposa en el club donde trabaja más de una vez. Todos los fines de semana va allí con diferentes hombres, y se comporta de manera descarada. Me sentí muy ofendido de que mis hijos tengan una madre tan disoluta. Probablemente mi exesposa nunca se recuperó de la ninfomanía. El amigo de Claire también me llamó y me dijo que Claire estaba en mal estado. Dijo que mi exesposa necesitaba mi ayuda porque había contraído herpes. Al mismo tiempo, no deja de llevar un estilo de vida promiscuo. Simpaticé con ella, pero le dije que no puedo ayudarla con nada, y no quiero. Claire misma llegó a este estilo de vida y a estos problemas de salud. Comencé a salir nuevamente, y parece que encontré a alguien especial. Esta mujer tiene aproximadamente la misma edad que yo y también está divorciada. Atrapó a su exesposo engañándola y no toleró ese comportamiento. Tiene fuerza y resiliencia, lo cual me gusta mucho. Mejor aún, parece que a mis hijos también les gustó. Me parece que este es un desarrollo natural de los eventos, y es solo cuestión de tiempo antes de que considere llevar nuestra relación a un nuevo nivel. Historia 2. Cada fin de semana del día del trabajo, me invade la nostalgia por mi difunto padre. En nuestra familia,
este feriado tiene una gran importancia porque tratamos de honrar su memoria. Permítanme describir esta escena para entenderla mejor. De adolescente, a menudo me recostaba en mi cama sumergida en las melodías que sonaban desde mi CD Walkman de Sony, un regalo sentimental de mi exnovio que marcaba nuestro segundo aniversario. Incluso recuerdo qué tipo de melodía sonaba en esos momentos. La canción Drive del respetado grupo musical The Cars sonaba en los auriculares. Me sirvió de consuelo en un momento en que la oscuridad envolvía mi corazón, trayendo una sensación de desesperanza e incertidumbre. Sorprendentemente, me parecía que la letra de la canción parecía estar especialmente creada para mis experiencias personales. La razón de mi tristeza fue una reciente e inesperada ruptura con mi novio, quien era un famoso jugador de fútbol en la escuela. Nuestros caminos como animadores se entrelazaron durante más de 2 años antes de que nuestra relación terminara prematuramente. Tenía sospechas de que podría tener otras chicas porque tenía un atractivo innegable que fascinaba a muchos. Pero como la mayoría de las chicas adolescentes, estaba segura de que yo era la que ocupaba un lugar especial en su corazón. Intercambiamos gestos sinceros, nos confesamos nuestro amor mutuo. Una confianza ingenua alimentaba mis esperanzas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi punto de vista ha cambiado drásticamente. Resultó que estaba saliendo no solo conmigo, sino con todas las animadoras al mismo tiempo, aprovechando su popularidad como el chico más popular de la escuela. Todas las chicas ansiaban su atención, eran atraídas por su carisma como polillas a una llama. Atribuyo mi atractivo a los genes favorables heredados de mi madre, y creo que tengo todas las posibilidades de ganarlo. Pero en ese día fatídico, me di cuenta con horror de que nuestra relación había llegado a su fin. Nuestro viaje a México para el fin de semana del Día del Trabajo, que habíamos planeado cuidadosamente y anticipado como un evento significativo, quedó destrozado. La situación resultó increíblemente incómoda considerando cuánto tiempo pasamos preparándonos para este evento. Este viaje era de gran importancia para nosotros porque salir del estado, y más aún al extranjero, era una promesa que me hizo. Estaba emocionada de contar los detalles de mi próximo viaje a México a mis padres, así como a mis 2 hermanos mayores que vinieron de la universidad. Nuestra familia llevaba mucho tiempo la tradición de ir a pescar el día del trabajo, pero esta vez me aparté de ella, esperando viajar con mi ahora exnovio. Compartí la noticia sobre esta gran aventura con todos mis amigos, usándola como un medio para mostrar mi valía y disuadir a otras chicas de hostigarme. Increíblemente, justo el día antes de partir, él soltó una sensación. No solo terminó nuestra relación, sino que también contó sobre su relación con otras 2 chicas. Esto hizo que mi dolor fuera aún peor. Casualmente, conocí a las 2 chicas que eventualmente destruyeron mi mundo. Estaban al tanto de nuestro próximo viaje, y sus celos aprovecharon la oportunidad para seducirlo con la perspectiva de un trío, a lo que él aceptó mansamente. Fue una experiencia desgarradora, angustiosa y profundamente traicionera que me convirtió en objeto de burla y chismes. Fue en este momento desesperado que la película, Drive, evocó una respuesta tan fuerte en mí. En ese momento, mi madre tenía 46 años y mi padre 47. Había 2 hermanos mayores en la familia, de 19 y 21 años. A pesar de la ausencia de mis hermanos debido a sus estudios universitarios, hemos mantenido una querida tradición familiar de ir a pescar el día del trabajo en el famoso Big Lake en Lake Calcash, Luisiana. Es este embalse el que ha sido reconocido en todo el mundo como uno de los principales refugios para atrapar truchas trofeo, una especie abundante y sabrosa que vive en aguas salobres del sur. Nuestras hábiles manos fácilmente capturaron enormes truchas que pesaban de 9 a 11 libras. El arte de la pesca se ha establecido firmemente en nuestra tradición familiar, habiendo sido heredado de mi padre. Mientras mi padre, mis hermanos y yo disfrutábamos del tiempo en el agua tranquila, mi madre no compartía tal entusiasmo por la pesca. Mamá, por el contrario, durante nuestra ausencia de 2 días, a menudo prefería dedicar horas extras a su profesión como enfermera o entregarse a diversos entretenimientos con amigos. Cuando estaba en la intimidad del piso de arriba,
Fascinada por las melodías que sonaban en los auriculares, una cacofonía repentina rompió la calma. Un sonido único resonó rápidamente en mí, era el golpe hueco de nuestra puerta principal. Siempre hacía un sonido fuerte cuando la dejaban a su suerte, ya que su padre había estado a punto de arreglar su mecanismo defectuoso durante mucho tiempo. Este cierre inesperado y resonante me sacó instantáneamente de mi ensueño. Sin saber que mi madre generalmente trabaja en este momento y que mi padre está pescando con sus hermanos mayores, la casa estaba vacía. Escuché un desarrollo inesperado en medio de la calma, me recibió la voz familiar y animada de mi madre, irradiando su alegría y risas características. Sorprendentemente, su presencia parecía crear un alboroto encantador en nuestra casa. La curiosidad se apoderó de mí, y me quité cuidadosamente los auriculares, decidiendo que mamá estaba teniendo una conversación telefónica animada. Pero contrario a mis expectativas, sus sonidos melódicos se mezclaban con una voz masculina profunda y desconocida que sonaba en el fondo. Entonces me di cuenta de que esta misteriosa voz no pertenecía a ninguno de los parientes o familiares lejanos, lo que aumentó aún más mi curiosidad. Pero habiendo caído en un estado de profunda melancolía, me di cuenta de que no tenía ni la fuerza ni el deseo de adentrarme en la situación, así que decidí quedarme acostada en la cama, sin moverme, y ajena al mundo que me rodeaba. Aunque el contenido de su conversación me quedó claro, discerní vibraciones sutiles que acompañaban la voz del hombre. Gradualmente, su conversación se convirtió en un susurro tranquilo, hasta que finalmente se escuchó el distintivo sonido de la puerta del dormitorio de mis padres cerrándose por toda la casa. Ubicado en el piso de abajo, esta sorpresa causó toda una tormenta de campanas de alarma en mi mente. Una intuición inquieta me abrumó, creando un firme sentimiento de que algo estaba mal y me obligó a comenzar urgentemente la investigación. Una terrible sospecha vino a mi mente, sugiriendo lo impensable: tal vez mi madre trajo a un hombre a casa, lo que nunca había pensado antes. La aparición de una voz masculina desconocida, así como la llegada de mi madre directamente al dormitorio de mis padres, no dejaba lugar a dudas sobre la situación que se desarrollaba frente a mí. Incluso una persona con una visión limitada podría entender fácilmente la seriedad de lo que estaba sucediendo. Pero para disipar las dudas y asegurarme de que mi propia imaginación no me había engañado, era necesario salir de la cama e ir en busca de la verdad con el mayor cuidado posible. Salí silenciosamente de mi cama y bajé de puntillas por el estrecho pasillo. Mi objetivo era bajar las escaleras en completo silencio, con la esperanza de permanecer desapercibido para el dúo desprevenido. Cada paso cauteloso me acercaba más a los eventos que se desarrollaban. A medida que descendía con pasos medidos, los sonidos de su intimidad se hacían cada vez más audibles. La curiosidad se encendió con renovado vigor, obligándome a descubrir la identidad de esta persona misteriosa que causó un giro de eventos tan inesperado y dramático. Basta decir que el profundo shock que me agarró era indescriptible cuando sus palabras se mezclaban. Cada sílaba era como un cuchillo implacable, mordiendo sin piedad en lo más profundo de mi ser. La risa y las conversaciones tranquilas me atravesaron como cuchillas afiladas, haciéndome sentir perpleja por la realidad que se desarrollaba ante mis ojos. Mi madre, a quien consideraba el epítome de la alta moralidad, estaba involucrada en una aventura con un completo desconocido mientras mi padre estaba ausente. Este descubrimiento me golpeó con la fuerza de un huracán, abrumándome con un torbellino de emociones. Ira, tristeza y confusión se entrelazaron, intensificando la tormenta de sentimientos que rugía dentro de mí. El dolor insoportable fue causado por el amargo sentimiento de que yo era la víctima de la misma traición que odiaba, la misma traición que me hirió profundamente cuando mi novio me engañó. El dolor atravesó hasta lo más profundo de mi alma, devorándome por completo. Un deseo irresistible me abrumó, obligándome a irrumpir en el dormitorio de mis padres y exigir respuestas a mis preguntas de ellos, pero el miedo se aferraba firmemente a mis pensamientos, paralizando todas mis entrañas. Me atormentaba la indecisión, impulsada por el miedo de presenciar el momento en que mamá se da cuenta de que yo estaba al tanto de toda su conversación. El tiempo parecía alargarse, convirtiendo minutos en una eternidad que parecía interminable.
Atrapada en mis pensamientos, me aferré a las escaleras, incapaz de escapar del agarre de la dura realidad que se desarrollaba frente a mí. El mundo que una vez conocí se derrumbó, dejando atrás una familia fragmentada y un daño irreparable en mi inocente corazón. El eco de la traición de mi madre resonaba en mis oídos, recordándome que la vida puede cambiar en un instante, dejando solo tormento e incertidumbre. La gravedad de esta experiencia quedó profundamente impresa en lo más profundo de mi conciencia adolescente, dejando una huella profunda e indeleble. Ese momento fatídico proyecta una sombra sobre mi vida hasta el día de hoy. Me resulta difícil entender cómo puedes confesar tu amor por otra persona y al mismo tiempo infligirle una devastación tan profunda al cometer un acto de traición. Cuando estaba en el peldaño medio de la escalera ubicada junto al dormitorio de mis padres, sentí un movimiento aproximándose desde adentro. El descenso adicional estaba asociado con el riesgo de revelar mi presencia si ellos aparecían rápidamente desde detrás de la puerta. En la era de la ausencia de videos en teléfonos móviles, limitados a simples fotos, tomé una decisión rápida. Con el mayor cuidado, subí las escaleras con la intención de tomar la cámara de video de mi hermano. Su capacidad para documentar eventos en tiempo real me permitiría capturar evidencia irrefutable de la verdad que se desarrollaba frente a mí. Tomando la cámara de video, bajé cuidadosamente y comencé a grabar. Aunque las capacidades de la cámara de video eran limitadas, permitía grabar sonidos débiles. Me acomodé, tratando de permanecer discreta pero al mismo tiempo esperando reclumente capturar el momento clave cuando mi mamá y un extraño salieran del refugio parental. El tiempo pasaba, la tensión aumentaba hasta que finalmente, el silencio fue roto por el distintivo sonido de la manija de la puerta girando. Mi corazón latía salvajemente. Me tensé, decidiendo no abrir la puerta. Con confianza en sí mismo, ambos salieron de la casa, aparentemente asegurándose de que no hubiera nadie en ella. Y luego, para mi asombro, vi su rostro y reconocí de inmediato al hombre parado junto a mi mamá. Para mi desconcierto, al lado de mi madre no estaba otro que nuestro vecino, un hombre de unos 25 años que vivía a 2 casas de la nuestra. Recordé cómo mi familia y yo intercambiábamos saludos amistosos con él y sus hijos pequeños cuando pasábamos frente a su casa. No podía imaginar que detrás de esta fachada amistosa hubiera una intriga de tal magnitud. La ira se apoderó de mí, dirigida hacia mi madre, y no pude evitar establecer paralelismos entre sus acciones y las acciones de mi engañado exnovio. Me parecía que estaba repitiendo el mismo patrón de traición hacia mi padre. Cuando el vecino dejó nuestra casa, subí rápidamente las escaleras, con la intención de devolver la cámara de mi hermano a su lugar correcto y suprimir las emociones que ardían dentro de mí. Desafortunadamente, mamá parecía haberse enterado de este alboroto y fue en busca de su origen. Cuando regresé apresuradamente a la habitación de mi hermano, tratando de esconder la cámara de video inadvertidamente, ocurrió un giro desagradable de los eventos. Desesperadamente tratando de esconderme, me arrastré torpemente debajo de la cama, ingenuamente esperando esconderme de su mirada. Pero mi torpeza fue inútil. Parte de mi ropa traicionó mi presencia, lo que hizo que mi escondite fuera completamente inútil. Al final, salí de debajo de la cama y vi a una madre visiblemente asustada frente a mí, su mano instintivamente presionada contra su pecho, lo que indicaba que el shock podría causar un ataque al corazón. La curiosidad, con un toque de preocupación, resonaba en la voz de mi madre cuando preguntó por qué me escondí debajo de la cama de mi hermano y no fui al esperado viaje a México con mi novio. Con un tono de agudeza, la corregí rápidamente, enfatizando que él ahora era mi ex. En el momento del sarcasmo sarcástico, le conté brevemente cómo lo atrapé con las manos en la masa en la traición, como si trazara una línea que insinuara indirectamente su propia aventura no revelada. Sintiendo su presencia detrás de mí, salí apresuradamente de la habitación de mi hermano, dejando una atmósfera de revelación en el aire. Los intentos de mi madre de convencerme de lo contrario, de demostrar que mi percepción está equivocada o incompleta, cambiaron poco en mi mente. Para ser sincera, ella permaneció en la oscuridad sobre lo que yo sabía y no sabía.
Si realmente presencié la presencia de un vecino en un momento de vulnerabilidad, ella confesó que este hombre realmente era un vecino. Se apresuró a enfatizar que su visita se debió únicamente a la necesidad de recoger un objeto y dijo enfáticamente que no hubo contactos no deseados entre ellos. Pero yo estaba bien consciente de que lo que él vino a buscar estaba lejos de ser una herramienta de jardinería ordinaria, lo que contrastaba fuertemente con la presencia de mi madre desprevenida. La ira se encendió en mí ante su descarzado intento de manipularme, como si todavía fuera una chica ingenua que podría ser persuadida por explicaciones vacías. Yo, sin saber qué hacer, permanecí firme y comprendí perfectamente toda la verdad oculta detrás de sus débiles intentos de convencer. Con un sentido de falsa victoria, ella se fue, creyendo que había ganado la partida en esta actuación engañosa. Un sentimiento molesto comenzó a agitarse en ella de que un secreto cuidadosamente guardado ya no podía seguir siendo un secreto en mi vida. Mi madre, por regla general, tiene una considerable autoridad e influencia, y no puedo negarlo. Pero fue la dolorosa experiencia de la traición y el posterior rechazo de mi exnovio lo que me abrió los ojos a las posibles traiciones de las personas cercanas. Cuando mi padre y mis hermanos regresaron de un viaje, se sorprendieron al ver que no fui a México, sino que preferí resolver mis problemas de relación por mi cuenta. Durante todo este tiempo, mi madre no apartó sus ojos de mí, haciendo todo lo posible para que su historia sobre la visita de un vecino por algún objeto sea aceptada como verdad. En los días siguientes, el comportamiento de mi madre se volvió inesperadamente atento tanto conmigo como con mi padre. Pero en lo más profundo de mi alma, ya había tomado una firme decisión: expondré sus pecados. Sumergida en la oscuridad de mis emociones, redirigí la ira hirviente hacia mi exnovio, hacia mi propia madre, sabiendo muy bien qué tipo de angustia causa la traición de un ser querido. Alrededor de una semana después, cuando mi madre ya creía que había logrado ocultar con éxito su infidelidad, aproveché el momento conveniente. Después de esperar su ausencia de nuestra casa, le conté a mi padre los horribles detalles de lo que presencié ese fin de semana del día del trabajo. Al mismo tiempo, deliberadamente no hablé sobre las grabaciones de la cámara de video, queriendo deshacerme de todas las pruebas que tenía. Nunca fue mi intención engañar o manipular intencionalmente la situación. Al contrario, sinceramente creía que al contarle la verdad a mi padre, él me creería y me apoyaría, y que eventualmente mi madre admitiría que estaba equivocada. Desafortunadamente, la realidad resultó ser diferente, y esto no puede sino alegrarme. Mi padre se reunió con mi madre y le contó lo que yo le había dicho, pero para mi horror, ella negó categóricamente todas las acusaciones, incluso hasta el punto de acusarme de fabricar toda la historia. Al principio, mi padre estaba de mi lado, creyendo mi historia, pero mi madre manipuló hábilmente las circunstancias. Utilizó la reciente ruptura con mi novio y señaló mis problemas emocionales como una excusa para dudar de mi veracidad. En una sutil demostración de superioridad moral, sugirió que fuera a un terapeuta, insinuando sutilmente que ella ocupaba una posición más alta en comparación conmigo. A los ojos de mi madre, parecía una persona mentalmente inestable que necesitaba ser ingresada en una clínica psiquiátrica solo porque me atrevía a decir la verdad. Hasta cierto punto, no pude refutar completamente su declaración porque el dolor que llevaba dentro era profundo, impidiéndome razonar y nublando mis emociones. La violenta ira que redirigí de mi exnovio hacia mi propia madre solo complicó aún más la situación. Para empeorar las cosas, dentro de una semana del día del trabajo, la noticia de mi ruptura se extendió por la escuela como un reguero de pólvora. Incluso mis amigos más cercanos se unieron a las crueles risas, y me di cuenta con horror de que todos los que apreciaba se habían alejado de mí. La presencia de pruebas concretas capturadas en una cámara de video se convirtió en una línea de vida importante para mí, que no me permitía dudar de mi propia cordura ante el caos reinante en la familia. Desafortunadamente, incluso mi padre comenzó a dudar de la validez de mis afirmaciones, cuestionando mi autoridad. Como un último intento, una especie de seguro desesperado, decidí entrar en la habitación de mi hermano para obtener una cinta que contenía pruebas irrefutables de la traición de mi madre. La exposición de sus malas acciones debería haber sido motivos suficientes para revelar la verdad,
pero nunca supe que mi padre seguía creyendo en su versión ficticia hasta unos días después. Durante este periodo de incertidumbre, el comportamiento de mi madre cambió drásticamente. Gradualmente descubriendo la verdad, mi madre cambió de comportamiento, se volvió grosera y me sometió a un cruel castigo en forma de tratamiento silencioso. Las peleas se convirtieron en una ocurrencia frecuente durante las cuales ella constantemente me recordaba que mis propias acciones eran las culpables de mi ruptura, insinuando que la confianza en mí estaba completamente socavada. Fue en este momento cuando me golpeó la realización de que mi padre realmente sucumbió a su versión de los hechos. Cuando finalmente se presentó la oportunidad de hablar francamente con mi padre sobre lo sucedido, él circunvaló durante mucho tiempo sin expresar directamente su incredulidad en mi historia. Una duda ponderosa en sus palabras colgaba en el aire, pero solo cuando mostré el video, que es una prueba irrefutable de la verdad, la comprensión de mi padre finalmente se cristalizó, confirmando la veracidad de mi historia. Desde la realización de que tuve que hacer grandes esfuerzos para hacer que mi padre me creyera, experimenté un sentimiento de profunda tristeza y decepción. Pero reflexionando, me di cuenta de las dificultades que enfrentaba con una esposa en la que siempre había confiado, respetado y considerado responsable, y una hija adolescente problemática que pasaba por una ruptura amorosa. No fue fácil para él reconciliar versiones conflictivas. La simpatía me ayudó a entender las dificultades que enfrentaba en esta situación. Después de revisar el video, mi padre se dirigió a mi madre, presentándole pruebas irrefutables capturadas en video. Fue una noche que quedó vívidamente grabada en mi memoria, llena de acaloradas discusiones y emociones tormentosas. Mi madre intentó desesperadamente escapar de la responsabilidad de sus acciones, cambiando constantemente su versión, nunca aceptando completamente la gravedad de su traición. Curiosamente, incluso ante la evidencia obvia, mi madre continuó negando obstinadamente su culpabilidad, según me informó mi padre. Pero el padre llegó al punto en que el perdón se volvió imposible. Al final, mis padres tomaron la difícil decisión de divorciarse, lo que marcó el fin de su unión una vez unida. Como un acto de transparencia, mi padre compartió un video con la esposa de otro hombre involucrado en esta historia, esperando arrojar luz sobre la desgarradora verdad. Un vecino y su esposa decidieron intentar restaurar su matrimonio, pero desafortunadamente, después de aproximadamente un año, se separaron, lo que resultó en la venta de su casa. Sorprendentemente, mi madre decidió culparme por la destrucción de la casa, echándome la culpa a mí e insistiendo en que nuestra felicidad anterior fue destruida únicamente debido a mi decisión de hablar y revelar la verdad. Hasta el día de hoy, mi madre se niega obstinadamente a admitir su infidelidad, acusándome de ser la que la expuso. Nuestras relaciones, complicadas por una traición tan profunda, aún permanecen tensas, a pesar de que ya he formado mi propia familia. Ella intenta reconciliarse y ayudar a mis hermanos y hermanas, pero estos intentos se realizaron demasiado tarde, ya que la ayuda debería haberse proporcionado hace muchos años cuando era especialmente importante. Ella guarda rencor contra mí por atreverme a decir la verdad y espera que finalmente le pida disculpas. A sus ojos, se siente como una traidora debido a mis acciones, pero durante ese periodo crítico, estaba pasando por un trauma severo, y sus acciones solo complicaron aún más el camino ya difícil. Mirando hacia atrás, se puede suponer que algunas fuerzas superiores organizaron las circunstancias que me llevaron a revelar la verdad. Después del divorcio, mis dos hermanos mayores ya se habían inscrito en la universidad, y yo era el único menor de la familia. Decidí vivir con mi padre, quien me brindó un apoyo constante y me agradeció por el coraje con el que descubrí la amarga realidad. Pero mi madre y mi tía me echaron la culpa obstinadamente, afirmando que yo solo había causado la destrucción de nuestra familia y afectado negativamente la vida de mi padre. También afirmaron que mi padre nunca volvió a casarse y trágicamente falleció a la edad de 67 años por un ataque al corazón. A diferencia de ellas, mi madre no perdió el tiempo y se casó justo un año después de su divorcio de mi padre. Pero mi madre y mi tía no entendieron que yo tenía una conexión profunda con mi padre, lo que me permitió entender su verdadera felicidad. Equivocadamente equipararon el matrimonio con el contento en su vida, pero yo sabía mejor.
He visto por experiencia propia que la liberación de mi padre del matrimonio con mi madre le trajo una nueva alegría que irradiaba desde dentro. Podía seguir libre y sin compromiso sus pasatiempos. Pasaba sus días pescando, jugando al golf y yendo a viajes de investigación a países lejanos. Recuerdo que durante este periodo, solo conoció a una mujer, lo que testifica la verdadera autorrealización que logró después del divorcio. Aunque no puedo confirmar los detalles de la vida personal de mi padre durante sus viajes, sospechaba fuertemente que podía comunicarse con mujeres de otros países. Aunque mi propio conocimiento se limitaba a sus citas con una mujer, permití la posibilidad de que sus viajes por el mundo abrieran oportunidades para nuevas conexiones y relaciones. Pero la información exacta sobre el alcance de sus aventuras románticas quedó más allá de mi conocimiento y suposiciones. Historia 3. Saludos a todos. Nunca pensé que llegaría a esto, a buscar consejo de extraños en Internet, y sin embargo, aquí estoy. Mi esposa y yo recorrimos un camino de vida conjunto de 10 años, de los cuales pasamos 8 en matrimonio. Nos cruzamos en la universidad, convirtiéndonos en los primeros y únicos compañeros el uno del otro. Sinceramente creía que nuestra relación era única y maravillosa debido a nuestra historia común, pero parece que esta percepción era únicamente mía. Hace algún tiempo, mi esposa comenzó a trabajar en una nueva empresa. Al principio, le costaba encontrar su lugar debido a su naturaleza reservada, pero gracias a mi apoyo, logró hacer amistad con un grupo de chicas, algunas de las cuales estaban solteras después de un divorcio o saliendo sin matrimonio. Al principio, me alegré de que mi esposa tuviera nuevas amistades, pero me preocupaba cada vez más cuando comenzó a asistir a fiestas y otros eventos que sus amigas planeaban. Quería discutir este cambio de comportamiento con ella, pero al mismo tiempo, no quería imponerle restricciones. Desafortunadamente, este cambio comenzó a afectar nuestra vida íntima en el dormitorio. Mi esposa, que generalmente no iniciaba la intimidad, o se sentía demasiado agotada o simplemente no estaba de humor debido a las constantes salidas. Con el tiempo, apareció un nuevo gerente en su empresa, a quien mi esposa y sus amigas parecían aceptar de todo corazón. Gradualmente, mi esposa comenzó a mencionar casualmente al nuevo gerente, incluso a discutir cómo resolvía algunos problemas aparentemente no relacionados con el trabajo. Empecé a preocuparme por su enamoramiento con este hombre y expresé mis preocupaciones, pero ella no dudó en decir nada. Para mi sorpresa, comenzó a discutir la idea de un matrimonio abierto para avivar nuestra relación. Esto me sorprendió porque mi esposa nunca había mostrado tales inclinaciones antes y francamente no era particularmente personal. Al principio, rechacé su oferta y pregunté si estaba relacionada con el nuevo gerente. Ella negó cualquier conexión, pero admitió que sentía que se había perdido cierta experiencia. Sin embargo, me aseguró que no quería perderme y por lo tanto consideraba un matrimonio abierto como una opción más segura. Le advertí que estaba jugando con fuego, pero al final, por cierta ingenuidad, acepté la idea de un matrimonio abierto. Establecimos una serie de reglas, la principal de las cuales era no involucrarse en relaciones íntimas con otras personas en nuestro propio hogar durante un año. Mi esposa salía en citas, tenía aventuras de una noche y eventualmente terminó en una especie de relación con este gerente. Por otro lado, mi experiencia se limitaba a algunas citas sin aventuras de una noche. En algún momento, sentí que el amor que una vez sentí por ella, esos vínculos puros y únicamente inocentes del matrimonio, habían desaparecido, y me estaba destrozando por dentro. Encontré consuelo en la compañía de una mujer increíble que recientemente se mudó de Corea del Sur, y al final, tuvimos una cita inolvidable juntos. Nuestras conversaciones fluían fácilmente, y su ingenio y sonrisa contagiosa dejaron una impresión imborrable. Continuamos saliendo en citas, y pronto comenzó una relación íntima entre nosotros. Nunca había experimentado nada como la pasión que había entre mi esposa y yo. Esta mujer era increíblemente entregada, haciéndome sentir deseado de formas que nunca había imaginado. Al principio, mi esposa pensó que era divertido, pero con el tiempo comenzó a dudar de la profundidad de mi relación con mi amante. En respuesta, le recordé que esta disposición fue su propia sugerencia.
también expresé mis preocupaciones sobre su propia relación con el gerente. Un pesado silencio colgaba en el aire mientras absorbía mis palabras. Parecía que tenía algo en mente, pero prefería guardárselo para ella misma. Su comportamiento cambió drásticamente. Comenzó a llegar a casa más temprano para sorprenderme con la cena y limpiar la casa cuidadosamente. Incluso vino a mi oficina para traerme el almuerzo y comenzó la intimidad en el dormitorio. En otras circunstancias, estos gestos me habrían dado una gran alegría, pero en las condiciones de nuestro matrimonio abierto, cuya responsabilidad de acuerdo recae en mí, me resultaba difícil corresponderle. Cuando sí intimaba con ella, era solo para terminar con ello. Algo en mí había cambiado en relación con mi esposa, y sentía que ella también lo percibía. Reuní el valor y le pregunté qué había llevado a tal cambio en ella. ¿Qué ha cambiado?, pregunté, tratando desesperadamente de encontrar una explicación para su repentino cambio de comportamiento. En respuesta, ella dijo que quería mostrarme que me ama y que está genuinamente feliz en nuestra relación. No pude evitar reír, sintiendo la ironía de la situación. Continué contándole sobre su círculo de amigos, sobre el gerente con el que hablaba, sobre sus muchas aventuras de una noche. Hubo silencio en la habitación, y esa noche se acostó llorando sin decir nada. Al día siguiente, cuando llegué a casa, la encontré esperándome con el corazón pesado. Confesó que quería terminar el matrimonio abierto. Admitió que toda la experiencia fue un terrible error y expresó un profundo arrepentimiento por todo lo sucedido. Nos rogó que enfocáramos nuestra relación el uno en el otro nuevamente. Le pedí que fuera extremadamente honesta conmigo y que me contara sobre la verdadera inspiración detrás de todo esto. Para mi sorpresa, admitió que sus amigos le habían dado esta idea. Le contaron historias sobre sus aventuras íntimas, lo que despertó su curiosidad. Cuando intervino su gerente, sorprendentemente apoyó y alentó este estilo de vida abierto, empujando a mi esposa a progresar aún más en este camino. Lo que comenzó como una conexión emocional eventualmente llevó a un romance físico una vez que nuestro matrimonio se volvió abierto. Lo describió como sentirse ebria, conduciendo un auto a alta velocidad, una situación peligrosa e imprudente. Al principio, estaba fascinada por esta nueva forma de vida, pero ahora las consecuencias se han vuelto insoportables. Se dio cuenta de que no necesitaba una comparación, lo que teníamos entre nosotros era verdaderamente único y especial. El arrepentimiento inundó su corazón cuando se dio cuenta de la seriedad de lo que, de hecho, arruinó nuestro matrimonio y extinguió cualquier esperanza de un futuro juntos. En un momento de sinceridad, admití que tal vez no pudiera verla como mi esposa nuevamente. Esta confesión la destrozó, y cayó frente a mí sin decir una palabra. Simplemente la abracé fuertemente mientras lloraba, buscando consuelo en el silencio. Eventualmente, el cansancio la venció, y se quedó dormida en mis brazos en el sofá. En un esfuerzo por enmendar las cosas, dio un paso audaz. Renunció a su trabajo y cortó todos los contactos con sus amigos y gerente. Mostró una sincera voluntad de pasar el resto de su vida enmendándome y trabajando incansablemente para recuperar mi confianza y convertirse en una verdadera esposa. Pero aún no he roto mi relación con mi amante. Para ser honesto, mi amante me permite sentirme como un hombre, me da un sentido de confianza y fuerza que no he experimentado en el matrimonio durante mucho tiempo. Todo esto se ve agravado por el hecho de que en solo un par de horas, tenemos programada la primera consulta matrimonial. No sé cómo saldrá todo, pero espero un resultado positivo. A primera vista, el terapeuta me pareció agradable y experimentado, lo que me dio esperanzas. El terapeuta parecía imparcial y sinceramente dispuesto a ayudarnos a resolver nuestros problemas. Aunque era nuestra primera sesión, mi esposa aprovechó la oportunidad para poner todo sobre la mesa. Admitió valientemente que la influencia de sus amigos la hizo pensar si se estaba perdiendo de alguna sensación. El hecho de que estuviera dedicada a su primer novio y no hubiera tenido otras relaciones románticas la hizo preguntarse si se había perdido de las aventuras que algunas de estas mujeres aparentemente increíbles habían experimentado.
Vale la pena señalar que aunque algunas de sus amigas estaban divorciadas, ninguna estaba casada. El terapeuta señaló astutamente que pensar de esa manera a menudo puede ser perjudicial para el matrimonio. Una falta de experiencia y el anhelo por lo que podría haber sido pueden crear una tensión significativa en una relación. Mi esposa asintió en acuerdo, admitiendo que después de que el nuevo gerente comenzó a mostrar interés en ella, algunos de estos amigos le sugirieron que considerara esta posibilidad. Lo vieron como una oportunidad para que ella explorara y se descubriera a sí misma. A pesar de sentirse culpable, afirmó que nunca había entrado en intimidad física hasta que una de sus amigas divorciadas sugirió un matrimonio abierto como una especie de resquicio legal. Esta amiga la convenció de que algunas parejas realmente se fortalecen después de tal experiencia. Desafortunadamente, mi esposa admitió que me persuadió a un matrimonio abierto, lo que ahora lamenta mucho. Llamó a su llamada aventura intoxicante y absorbente, pero carente de contenido genuino. Comenzó a darse cuenta de que la conexión que tenía con su aventura no se comparaba con la base que habíamos estado construyendo durante años. Las dudas comenzaron a surgir en su mente, haciendo que dudara de los motivos que la llevaron a emprender este camino. Vio el dolor reflejado en mis ojos, y eso la tocó profundamente. Al principio, pensó que dado que yo estaba saliendo, eventualmente aceptaría su situación y llegaría a un acuerdo con ella. Pero todo cambió cuando mi amante se convirtió en una presencia constante en mi vida. Parecía empezar a sonreír de nuevo, incluso sin motivo aparente. Mis ojos se iluminaban cuando recibía un mensaje de texto o salía alegremente de la habitación para contestar una llamada. Estos cambios sutiles en mi comportamiento llevaron a la realización de cómo afecta nuestra relación. Admitió que comenzó a experimentar un fuerte sentido de ansiedad acompañado de ataques de pánico frecuentes sin motivo aparente. Una vez más, en busca de consejo, recurrió a sus amigos, pero ellos desestimaron sus preocupaciones, diciendo que mi reacción es un fenómeno completamente normal durante nuestra aventura. Pero fue en ese momento cuando la misma amiga que inicialmente propuso un matrimonio abierto dijo que mi amante parecía hacerme una persona feliz, cuando la dura realidad se hizo clara para ella. La realización de que no era mi esposa quien me traía alegría, sino otra mujer, casi la hizo desmayarse. La gravedad de la situación la afectó enormemente, resaltando el golpe emocional infligido a ambos. Se dio cuenta de la estupidez de lo que estaba sucediendo y recurrió a sus amigos con una solicitud desesperada de ayuda para recuperarme. Pero en respuesta, ellos frívolamente le preguntaron por qué abrió nuestro matrimonio si no podía manejar las consecuencias. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo tóxicos y peligrosos que eran estas personas para nuestro matrimonio y la vida que habíamos construido juntos. Como resultado, se puso a trabajar incansablemente para recuperar mi amor y confianza, lista para hacer lo que sea necesario. Por mi parte, no dije mucho en la consulta, pero mencioné que mi amante sigue comunicándose conmigo. El consultor admitió que mientras mi amante siga siendo parte de la ecuación, no hay solución al problema. Por lo tanto, recomendaron hacer una cita para una consulta pasado mañana para analizar una vez más la complejidad de nuestra situación. El consultor señaló el enfoque inusual de nuestro trabajo a largo plazo como primeros compañeros el uno del otro, lo que dio la impresión de que estaba decidido a ayudarnos a superar este periodo turbulento y a encontrar la felicidad. Sospecho que realmente creía que cualquier tormenta podría superarse con el liderazgo y el esfuerzo adecuados. A pesar de que mi informe resultó voluminoso, quería dar un relato exhaustivo de la situación actual a la luz de todo lo que ha sucedido. He decidido mudarme a un apartamento propiedad de mi hermano. Aunque me lo ofreció de forma gratuita, insistí en un alquiler ridículamente bajo porque quería mantener un sentido de independencia. A medida que profundizaba en la búsqueda de la verdad sobre el comportamiento de mi esposa y los momentos perturbadores asociados con su gerente, durante la segunda consulta comenzaron a aparecer descubrimientos perturbadores. Decidí hacer algunas preguntas. Pregunté si había habido algo físico antes de la apertura de nuestro matrimonio. En respuesta, ella se apartó, mirando al suelo, y me rogó que no la obligara a decir la respuesta en voz alta.
A regañadientes admitió que aunque no fue una intimidad física en el sentido tradicional, estaban comprometidos en darse placer mutuamente en presencia del otro. Este manipulador la convenció de que como no era físico, no contaba como engaño. Distorsionó la situación diciendo que solo apreciaban la belleza del otro en su totalidad. El peso de su confesión me golpeó con una fuerza abrumadora. Me quedé sin palabras y completamente en shock. Ella comenzó a temblar incontrolablemente, apenas atrapando el aliento de las emociones que se agolpaban. Las lágrimas corrían por su rostro, la mucosidad fluía de sus fosas nasales. Se disculpó por sus acciones. Incluso el consultor, aturdido por tal revelación, fingió incredulidad. Mi esposa cayó de rodillas y abrazó mis piernas con fuerza, expresando su profundo remordimiento. En ese momento, lamentó sinceramente el dolor causado a mí. La curiosidad me llevó a indagar más en lo que la hizo cambiar su actitud hacia el gerente. Ella contó sobre un caso en el que comenzó a alejarse del colectivo en general. Fue en este momento cuando notó un cambio en su comportamiento hacia ella. Una tarde, saliendo de una reunión, pasó por su oficina y lo escuchó hablar de ella con otro colega masculino. Para su horror, expresó sorpresa por lo fácil que le resultaba manipularla, señalando que ella era la prueba viviente de que incluso los callados no pueden confiarse. Cuando se le preguntó si tenía sentimientos sinceros por ella, él respondió que ella era una molestia agradable pero insignificante. Esta revelación destruyó aún más su idea de él. Para empeorar las cosas, el gerente dijo que no iba a romper su compromiso con su prometida. De manera despiadada, afirmó que su relación con mi esposa era solo una forma de satisfacer un deseo temporal, enfatizando que solo tenía una verdadera conexión y comprensión con la novia. Expresó una nota de simpatía por mí, pero dijo sin pasión que había perdido la realización de que para este hombre, ella no era más que un objeto de conquista. Le asestó un golpe devastador a mi esposa. Junto con la culpa de traicionarme por un placer fugaz, estaba desesperada, vencida por una sensación de desesperanza. Dejó su lugar de trabajo, encontrando consuelo en el estacionamiento, donde vomitó, mostrando físicamente el shock emocional dentro de ella. Además, con lágrimas en los ojos, dijo que al principio, sus pensamientos estaban consumidos por el remordimiento. Dudaba de lo que había hecho y me pedía perdón. Se disculpó repetidamente, expresando un profundo remordimiento por el dolor que causó. La curiosidad me hizo preguntarme si ella tenía un sentimiento de amor por el gerente y cuando su amor por mí se detuvo. A través de las lágrimas en sus ojos, se encontró con mi mirada y declaró resueltamente que nunca dejó de amarme. Extrañamente, esta revelación intensificó el dolor, ya que mostraba que a pesar de su amor por mí, estaba atraída por algo más. Ahora entiende lo estúpido que fue tomarlo por amor. En el momento de darse cuenta de esto, apretó inesperadamente mi mano con fuerza, lo que enfatizó aún más su sincero arrepentimiento y la profundidad de sus emociones. Admitió sus errores y recordó con anhelo la conexión que había entre nosotros antes de que todo sucediera. Tratando de reconciliarse, incluso se ofreció a mudarse y comenzar una nueva vida juntos como se había planeado originalmente. Pero yo estaba hecho pedazos, dándome cuenta de que continuar una relación con mi amante sería injusto para ella. Expliqué que necesitaba tiempo para estar con mi esposa por separado para resolver la complejidad de nuestra situación. Al escuchar estas palabras, ella experimentó un severo colapso emocional. Sus sollozos se intensificaron, comenzó a pronunciar frases incoherentes, aferrándose desesperadamente a mí como si tuviera miedo de que desapareciera. Tanto a mí como al consultor nos llevó algún tiempo calmarla y restaurar un sentido de estabilidad en la conversación. Cuando llegamos a casa, comencé a empacar mis cosas, con la intención de crear cierta distancia y claridad. Pero luego una videollamada llegó a la computadora portátil de mi esposa, lo que interrumpió abruptamente nuestros planes. Era una de sus antiguas amigas, visiblemente molesta y llorosa. Sorprendentemente, resultó que después de que mi esposa renunció a su trabajo, esta amiga tuvo una aventura con el gerente. Además, experimentó un embarazo, lo que obligó al gerente a cambiar drásticamente su comportamiento.
Esta revelación mostró cuánto había cambiado su carácter. Aún más decepcionante fue el hecho de que esta amiga tenía un novio con el que veía un futuro potencial. La curiosidad parecía ser un tema constante, y ella admitió que su aventura fue causada por el deseo de obtener nuevas impresiones. Fue una visión deprimente que hacía eco de los patrones que encontramos a lo largo de este viaje turbulento. Resultó que el novio de su amiga encontró una correspondencia por correo electrónico entre ella y el gerente en la que se discutía un posible embarazo. En estado de shock, en lugar de asumir la responsabilidad, el gerente la acusó de intentar atraparlo con un hijo. Como resultado, su novio terminó su relación. En busca de consuelo y consejo, ella recurrió a mi esposa, creyendo que había logrado salvar nuestro matrimonio. Pero yo ya no podía aceptar esta situación, así que me di la vuelta y me fui, encontrando refugio en el apartamento donde he estado viviendo desde entonces. Pronto tuvieron lugar eventos importantes. Resultó que la exnovia que sobrevivió al miedo al embarazo estaba realmente embarazada. Desafortunadamente, el estrés causado por la pérdida de un novio y la humillación debido a la infidelidad provocaron que perdiera al bebé. Este duelo le causó una reacción violenta. Se enfureció y expuso al gerente ante la alta dirección y su prometida. Por curiosidad, encontré accidentalmente a su prometida en Facebook y decidí echar un vistazo. Cuando encontré a la prometida del gerente en Facebook, vi que representaba la imagen de una chica ideal de un pueblo pequeño. En su perfil, se presentaba como maestra de niños con necesidades especiales que valora el hogar y pone a la familia en primer plano. De repente, una exnovia que había experimentado el miedo al embarazo me contactó. Dijo que tenía la intención de reunir evidencia contra el gerente y le gustaría escuchar mi versión de los eventos en persona. Ambos pasamos pruebas de COVID para garantizar nuestra seguridad. Cuando vi el dolor escrito en su rostro, instintivamente me di cuenta de que también estaba profundamente herida y rota. Signos evidentes de fatiga, ojeras bajo sus ojos y un tono rojizo en sus ojos indicaban que estaba atormentada por noches de insomnio y perseguida por sus propios pensamientos. A pesar de su fatiga, expresó gratitud por aceptar reunirse y de inmediato ofreció sinceras disculpas por su participación en la desafortunada aventura de mi esposa. Resultó que ella estaba hablando con mi esposa nuevamente, como resultado de lo cual se enteró de mi decisión de mudarme. En lugar de culpar a otros, asumió la responsabilidad de sus acciones. Así que insistió en una reunión cara a cara. Apreciando su disposición a tomar tales medidas, no pude evitar preguntarme por qué estaba tan decidida. En respuesta, dijo que la pérdida de su hijo y el amor de su vida habían llevado a cambios profundos en lo más profundo de su alma. Esta experiencia transformadora ha dado forma a su nuevo sentido de propósito. Admitió que apenas se mira en el espejo. Está llena de asco y autocompasión. No podía dormir, la atormentaba la imagen del rostro de su ex el día que descubrió la verdad. Se volvió evidente que esta reunión era, en cierto sentido, un autocastigo por lo que había hecho. Explicó que comunicarse con los colegas era una clara violación de las reglas de conducta, lo que se vio agravado por su posición influyente en la empresa. Como resultado, había una alta probabilidad de que lo despidieran y posiblemente lo pusieran en una lista negra en toda la industria. Al mismo tiempo, entendía que las mismas consecuencias podrían llegar para ella. A pesar de esta cruda realidad, se ha resignado a aceptar las posibles consecuencias que la esperan. Después de escuchar mi punto de vista sobre lo sucedido, ella me agradeció nuevamente por compartir mi historia con ella y se disculpó con el corazón apesadumbrado. Se fue, llevando consigo una carga de remordimiento. Mientras trataba de recoger algunas cosas de nuestra antigua casa, elegí un momento en el que suponía que mi esposa no estaría presente. Pero para mi sorpresa, ella estaba allí, rodeada de nuestras fotos de boda y otras, aparentemente inmersa en un estado contemplativo. Tan pronto como notó mi presencia, las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro. Intentó abrazarme, pero la aparté suavemente, indicando que necesitaba concentrarme en recuperar mis cosas. El siguiente gesto que ofreció fue invitarme a almorzar, pero yo rechacé,
diciendo que no tenía hambre y que tenía la intención de hacerlo rápidamente. Antes de que pudiera continuar, ella dijo que quería mostrarme algo importante. Sacó su teléfono y mostró un mensaje que había recibido 2 días antes de su ex supervisor, que contenía palabras groseras y furiosas. Obviamente, él usó el nuevo número para contactarla ya que ella bloqueó su número anterior. Mi esposa explicó que jugó un papel en ayudar a su exnovia a exponerlo ante las partes relevantes, inspirada en recursos como Champ Lady y Marriage Builders. Creía que al revelar el secreto, lo privaba de fuerza y le daba a nuestra relación una oportunidad de luchar. Aunque expresé mi gratitud hacia ella por el valor mostrado en tales acciones, dije que no cambiaría nada en nuestra relación. También mencioné mi decisión de detener la terapia matrimonial en esta etapa. Le dije que buscaría asesoramiento individual en su lugar, a lo que ella sollozó suavemente y expresó su comprensión. Aunque uno esperaría que sintiera una sensación de deleite por su acción o rabia debido a la prolongada turbulencia, yo, por el contrario, sentía un adormecimiento hacia ella, dándome cuenta de que tal reacción emocional no es normal. Decidí lidiar con ello dentro del marco de la consejería individual, no matrimonial, para asegurar mi propio bienestar y proteger mis intereses. Seguí la recomendación de mi hermano y consulté con un abogado de divorcios. En este momento, ya no estoy listo para luchar por la preservación de nuestro matrimonio, y parece que mi esposa siente este cambio en mi posición. Antes de irme, ella hizo un intento de iniciar la intimidad. Cuando rechacé su intento, estalló en cólera, gritó y preguntó qué exactamente mi amante podría proporcionar que ella no pudiera, con una voz lo suficientemente alta como para que los vecinos escucharan. Dijo que estaba lista para satisfacer cualquier deseo o necesidad mía como esposa. Sacudí la cabeza, profundamente entristecido por el hecho de que incluso después de todo lo que había sucedido, aún no podía darse cuenta de las verdaderas consecuencias de su elección. Con el corazón apesadumbrado, expliqué calmadamente que si aún no podía entender las consecuencias de sus acciones, entonces era obvio que nuestro matrimonio estaba en declive. Me fui sintiendo todo el peso de la situación presionándome. Se estaba volviendo cada vez más claro que mi esposa estaba comenzando a entender la dura realidad y las consecuencias de sus decisiones. Desafortunadamente, la triste verdad es que no podemos retroceder en el tiempo y corregir los errores que hemos cometido. Tal vez ella pueda dedicar algún esfuerzo a la introspección y al crecimiento personal, esforzándose por convertirse en una mejor pareja. Pero es poco probable que este cambio ocurra en el contexto de nuestra relación porque el daño ya es irreparable. Lo que puedes estar seguro es que ella recordará para siempre mi memoria y sentirá un profundo arrepentimiento por sus acciones. Este sentimiento de remordimiento supera lo que muchos de nosotros obtenemos de aquellos que han traicionado nuestra confianza. Expresar mi dolor ha jugado un papel invaluable en ayudarme a mantener claridad y perspectiva a lo largo de este desgarrador proceso. La infidelidad realmente da un golpe aplastante que deja cicatrices indelebles. Sinceramente siento que saldré de esto mejor y más fuerte de lo que era antes.